El día de hoy vamos a trabajar con el género dramático. Ya estamos en la unidad 3 y recuerden que ya comenzamos el segundo semestre. Cuando hablo de género dramático, sabemos que el género dramático surgió en la antigua Grecia. ¿Ya? Exactamente no se sabe con certeza cuál fue su origen, ya que se tiene pruebas que en torno al siglo V antes de Cristo ya se incluían representaciones dramáticas. Estas representaciones dramáticas estaban hechas en festividades, que eran las celebraciones en honor al dios Dionisio, que era el dios del vino y la alegría. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este dios, esta divinidad, tenía un carácter sagrado. Las representaciones consistían en diferentes himnos dedicados a esta divinidad. ¿Ya? Entonces, las primeras representaciones dramáticas fueron dadas en la el origen como tal no se sabe, ya, pero sí se sabe que la función principal de esto era una función social y cívica, ya que todas las personas participaban activamente en su organización. ¿Ya? Estas representaciones eran festividades religiosas, ¿ya? Y que se daban cada año. Todos los años llegaban a Grecia personas de diferentes partes, ¿ya? Y que iban a observar este tipo de espectáculos, ¿ya? Que se ponían en escena, hacían diferentes representaciones, ¿ya? Entonces ya este tipo de ritos se convirtieron en un instrumento esencial en la cultura popular de aquella época. Vamos a ver acá que Tespis ya era un dramaturgo griego que a mediados del siglo VI a.C. fue considerado como el autor de la tragedia como tal y el primer actor del teatro griego. Como les dije anteriormente, el teatro griego eran las representaciones, un coro, ¿ok? Y este personaje generalmente dialogaba o interactuaba con el coro, ¿ya? Entonces se dice que o dice la leyenda que fue expulsado de Atenas, ¿ya? Y debido a esto se vio obligado a recorrer los caminos con su carro, ¿ok? Que fue el primer dramaturgo y que fue el primero que fue de gira, ¿ya? Porque en cada lugar donde él iba se presentaba, hacía sus presentaciones, su representación. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que son los actores y el coro, o sea, cuáles eran sus principales funciones, ¿ya? Primero hubo un solo actor, ¿ya? Todo estaba representado por una sola persona, ¿ya? Interpretaba varios papeles. Esta persona tenía unas características muy importantes que se debían resaltar, tal como una buena voz y una perfecta pronunciación, unos buenos cantares, ¿ya? Pero solamente podía participar una persona. Las mujeres no se les permitía participar de este tipo de actividades, ¿ya? Luego, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron integrando más actores y luego se fueron incorporando los cantares, utilizaban las máscaras, ¿ok? Con un traje apropiado para sus interpretaciones, y el coro formaba parte importante de lo que eran esas representaciones, ya que el coro cantaba y también dialogaba con los actores y realizaban danzas o imitaban los gestos que los autores decían, ¿ya?
Entonces, fíjense bien, las máscaras eran parte de lo que era su indumentaria. Vamos a más adelante hablar un poquito de eso, pero ahorita vamos a ver lo que es la arquitectura del teatro griego, cómo estaba conformada, ¿ya? El teatro griego, como pueden ver, tenemos aquí dos imágenes, ¿ya? De cómo eran los teatros en esa época, ¿ya? Ellos aprovechan las características naturales del lugar, ¿ok? Y generalmente utilizaban las colinas, ¿ok? Las modificaban para colocar las gradas de manera ascendente, ¿ya? Para que todos pudiesen tener una buena vista, una buena visión y una buena audición. Los asientos estaban hechos de piedra, ¿ya? Y en sus inicios dice que quizás las personas durante estas actividades permanecían de pie o sentados a la falda de la colina, ¿ya? En cuanto a la escenografía, la escenografía al principio no había ningún tipo de decorado ni utilizaban ningún tipo de escenario, ¿ok? Pero luego fueron incluyéndose varios elementos, artefactos avanzados, ¿ok? Para poder enriquecer su presentación teatral. Utilizaban plataformas giratorias para cambiar los decorados, ¿ya? Todo hecho de piedra y de madera, ¿ya? Plataformas elevadas en donde se presentaban, ¿ok? Podían ser escaleras, terrazas. También tenían un artefacto llamado grúa, ¿ok? Para hacer y desaparecer los personajes dentro del escenario. También habían pasillos subterráneos por donde emergían los personajes dependiendo del personaje que estuviesen interpretando. Y también había un altar elevado en donde colocaban o donde elevaban a los dioses, ¿ya? Ahora sí vamos a la parte de la vestimenta, vestuario y accesorios que se utilizaban en las obras teatrales de aquel entonces. Fíjense bien, la utilización de las máscaras era algo muy característico, ¿ya? Debido a que una sola persona era el que interpretaba diferentes personajes, ¿ya? Entonces las máscaras eran su apoyo. Ellos utilizaban las máscaras para poder diferenciar los personajes, primero. Segundo, para poder dar a conocer las expresiones, ¿ya? Las expresiones que podían estar experimentando los personajes dentro de esa obra, ¿ya? Y estas máscaras estaban hechas de barro o de azafrán, ¿ok? Esto ocultaba la cara de los actores, ¿ok? Y esto le daba un elemento bien caraco de lo que era ese rito, ¿ya? También las máscaras podían indicar el sexo del personaje, la edad, el estado de ánimo y el rango que ocupaba también. En medio, que hay un estilo como de sandalias, zapatos. Estos zapatos eran llamados coturnos. Estos coturnos eran una especie de zapatos ya hechos de madera, una cierta plataforma, ¿ok? Que servían para darle altura a los actores, ya para que los actores se vieran más altos y las personas también pudiesen observarlos de manera más clara, ¿ya? Utilizaban unas túnicas largas, los actores utilizaban unas túnicas largas para poder ocultar este tipo de calzado, ¿ya? Entonces con esto ocultaban los calzados y podían hacer sus representaciones dependiendo de lo que querían mostrar. Ahora vamos a pasar a lo que es el género dramático, ¿ya? El género dramático es uno de los tres grandes géneros literarios, ¿ya? Es un género literario porque comprende aquellas obras destinadas a ser representadas ante un público, ya que se caracteriza por darse a conocer a través del diálogo directo de los personajes. Estas historias representadas, ¿ya? Son un episodio o conflicto de la vida de los seres humanos. Tenemos unas características muy importantes dentro de lo que es el género dramático, ¿ya? El género dramático se diferencia o resalta porque tiene una finalidad estética y artística, por eso es un texto literario, ¿ya?
presenta una de las características más resaltantes, porque en la obra dramática siempre se va a representar un conflicto, ¿okay? Que se genera entre dos personajes. Eso lo vamos a ver más adelante. Está escrita en diálogo. El lenguaje es acotacional. Ya más adelante les voy a explicar qué es una acotación. Y contiene una virtualidad teatral, que quiere decir que puede ser llevada a la representación. Ya lo que está escrito lo podemos llevar a una representación, como es la obra teatral, ¿ya? Y la persona, ¿okay? El escritor que escribe el texto se denomina dramaturgo. El dramaturgo es la persona que escribe la obra teatral, ¿ya? Ahora bien, tenemos aquí un ejemplo de lo que son las partes de una obra teatral o una obra dramática, específicamente una obra dramática. Tenemos aquí que siempre está identificado, ¿ya? Entonces esta es la escena número 4, identifican la escena. Las acotaciones, esto que está acá, entre paréntesis, ¿ya? Es la descripción de lo que se debe hacer, ¿ok? O de cómo debe estar vestida la persona, o cuáles son las expresiones que la persona debe utilizar, si se ríe, si llora, si camina, si corre, si se cae, si se desmaya, ¿ok? Entonces esto se llama acotación, y las acotaciones siempre van a estar entre paréntesis y cursiva, ¿ok? Entonces esto es lo que le va a indicar a los actores qué era en ese momento, ¿ya? Tenemos el diálogo, ¿ok? Que está dividido en los personajes. Cada personaje tiene su nombre y cada personaje, ¿ok? Tiene un parlamento, tiene algo que decir. Entonces, si leemos bien y observamos el contexto de este diálogo, podemos ver que está desarrollando un conflicto, ¿ya? Y esto que está abajo, Daniel Barrios, es el dramaturgo, o sea, es la persona que escribió este texto dramático. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre una obra dramática y una obra teatral? En la obra dramática es el texto, es el libro como tal, ¿ok? Es donde está escrito, ¿ok? Los diálogos. Y como les dije anteriormente, esto está escrito, está creado por el dramaturgo, ¿ok? El autor de una obra dramática se llama dramaturgo. En la obra teatral es la representación en escena de la obra dramática, ¿ok? Llevamos la obra dramática a la representación y se vuelve una obra teatral, ¿ok? Esta obra dramática está presentada ante un grupo de espectadores, ¿ok? Y el encargado de la puesta en escena es el director teatral, el que se encarga de organizar toda la obra. Tenemos un cuadro diferencial más claro, ¿ok? En donde se muestra que la obra dramática contiene personajes que interactúan mediante diálogo. En la obra teatral, que es la representación, no son personajes, sino son actores, ¿ok? Que se encargan o que encarnan a los personajes. En la obra dramática tenemos los diálogos, que son el texto de cada uno de los personajes. En la obra teatral, los diálogos son parlamentos, ¿ok? Que son las palabras que son expresadas por los actores. En la obra dramática tenemos las acotaciones, que son los instrumentos de la representación. Y en la obra teatral esto lo observamos, ¿ok? Mediante los gestos y el movimiento y el uso del espacio que se hace. Cuando leemos una obra dramática somos los lectores, y cuando presenciamos la representación de una obra teatral somos espectadores. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y nos vemos la próxima.